Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Yo les estoy compartiendo el tema de discípulos y hoy vamos a ver requisitos para ser discípulo, algunos requisitos, ¿verdad? Y quisiera que empezáramos con una oración y empecemos. Padre Altísimo, bueno y santo, te agradecemos, Padre, este tiempo en el cual nos instruyes y nos enseñas a través de tu palabra. Te rogamos que por favor nos des dirección, nos enseñes, Padre, a través de ella. Hables a nuestras mentes, a nuestros corazones y que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones y produzca fruto que glorifique tu nombre, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a Mateo 16 y vamos a leer del 21 al 26. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera de esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjense, hermanos, los discípulos de mi Señor Jesucristo tenían una gran ventaja que las demás personas no tenían. Jesús les declaraba aparte todas las cosas, porque eran sus discípulos. Al ser sus discípulos, mi Señor Jesucristo, en particular, dice Marcos 4:34, les declaraba todo. Entonces vemos aquí en mi Señor Jesucristo un ejemplo del cual tenemos que aprender. Nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesús nos ha dado privilegios muy grandes que otros pues no tienen. Y es que Jesús se revela a nosotros. En lo particular, nos va enseñando, nos va mostrando a través de las diferentes predicaciones, a través del estudio y la lectura de la Escritura. Podemos ir viendo que Jesús comienza a revelarse a, a nosotros como discípulos. Si ustedes leen un poquito más cuidadosamente los textos que acabamos de leer, el verso 21 dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces mi Señor Jesucristo empezó a revelar esta gran verdad, esta parte de su obra redentora, de cómo era necesario que Él tenía que padecer, morir y resucitar. Les estaba revelando las cosas que estaban a pronto a suceder. Pero podemos ver que en esta revelación que mi Señor Jesús estaba dando, vemos a un Pedro un poco distraído, un poco desenfocado. Pedro no alcanzó a entender de qué se trataba o de qué era lo que Jesús le estaba queriendo enseñar a Pedro. O sea, le estaba revelando cosas que iban a acontecer y Pedro estaba en otras cosas. Pedro se enfocó en la parte del sufrimiento que se vendría o que tendría nuestro Señor Jesús, sin tomar en cuenta el final, que era resucitar, pero también salvar a muchos, ¿verdad? A través de eso. Solamente se concentró en la parte del sufrimiento. Y dice la palabra que Pedro comenzó a reconvenirle. Dice el verso 22, entonces Pedro,
Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esta palabra de reconvenir viene de la palabra pitimao y significa imponer sobre, censurar, amonestar, por implicación prohibir, mandar, reprender. Fíjense, hermanos, está muy interesante el significado, la definición de esta palabra reconvenir. De alguna manera, Pedro empezó a reprender a Jesús por lo que había dicho, negándose a que Jesús sufriera. Por eso yo les hablaba hace un momento de que nuestro Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo como discípulo, pues estamos aprendiendo de nuestro Maestro. Y nuestro Señor Jesús nos enseña mucho. Y aquí mi Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que Él iba a padecer mucho, que iba a ir a Jerusalén, que los sacerdotes, los escribas lo iban a acusar, lo iban a matar, pero que iba también a resucitar. Entonces Pedro, al escuchar esto, no le gustó. Se enfocó en el asunto de que iba a sufrir mucho. Pero mi Señor Jesús enseguida pone a Pedro su mirada en lo correcto, que se enfocara en lo correcto. Y paró en seco esta reacción de Pedro y de alguna manera a todos sus discípulos, incluyendo a nosotros. Por eso leemos en el verso 23 cómo mi Señor Jesús responde. Dice: volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Palabra de Dios para todos. Este mismo texto dice: Jesús se volvió y le dijo: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, solo te preocupan los asuntos que le interesan a la gente. Entonces, la propuesta, ¿por qué mi Señor Jesús reaccionó de esta manera? Bueno, porque la propuesta de Pedro era completamente en contra del plan divino de redención. De alguna manera, Pedro, sin saberlo, sin estar consciente totalmente de eso, estaba incitando a Jesús a que no cumpliera el propósito por el cual vino a este mundo. Y es interesante, hermanos, porque nosotros como discípulos tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús, de cómo Él no perdió el enfoque de lo que tenía que hacer, del trabajo que tenía que realizar, de la misión que tenía que cumplir. Nunca se desenfocó. Y debemos nosotros tener en claro que quien quiera que nos quiera sacar de lo que es bueno, quien quiera que eh, quiera llevarte a dejar de hacer, perdón, lo que es bueno, nosotros tenemos que tener esa capacidad en el Señor de decir: ¿sabes qué? No. Cualquiera que quiera hacernos temer que hacemos demasiado por Dios, está hablando el lenguaje de Satanás. Fíjense, hace mucho tiempo, mi mamá vino a visitar. Mi mamá todavía no es cristiana, estamos orando y ha habido ahí algunos destellos, pero mi mamá todavía no es cristiana y en aquel tiempo menos, ni siquiera simpatizante. Pero les hablo de hace unos, ¿qué? 8 años a 10 años, unos 10 años. Vino mi mamá a México después de mucho tiempo de no habernos visto. A mi mamá no le tocó ver mi conversión al Señor, supo, pero no me había visto. No, teníamos como 14 años que no nos veíamos cuando mi mamá vino. Ya ahorita ya nos hemos visto más después de esa venida, pero ella vive en Estados Unidos y no tenía sus papeles en regla. Ahorita, gracias a Dios, ya tiene todo en regla, entonces puede entrar y salir cuando ella así lo desee. Pero en aquel tiempo vino después de 14 años de no habernos visto y estuvo con nosotros una semana en casa. Entonces recuerdo perfectamente que mi mamá
yo seguí con mi rutina de diario de levantarme, orar, leer, hacer mis cosas como siempre las hacía. No cambié mi rutina, no cambié mis horarios. Entonces mi mamá me dice, después de 4 o 5 días que estuvo aquí en casa, y me dice, hija, no leas tanto la Biblia, te vas a volver loca, me dijo. Yo entiendo a mi mamá porque no es cristiana. Me dio un poco de risa. Y ella, mi mamá, sin saberlo, estaba hablando el lenguaje de Satanás. Porque déjame decirte que nunca es mucho el leer la Biblia, nunca es mucho que tú ores, nunca es mucho que tú medites en la palabra, que tú estudies la escritura, nunca va a ser suficiente. No, no llegues tú a pensar que es suficiente lo que tú estás haciendo para Dios. La verdad es que nunca es suficiente. Entonces, cuando hay personas que te quieren llevar a que dejes de seguir a Dios de la manera en que lo sigues, que te dicen que a lo mejor estás fanatizado, que a lo mejor te dice que no exageres tanto, que a lo mejor te dicen todos los domingos tienes que ir a la iglesia. Todo este tipo de cosas que pueden llevar a muchos a desalentar o a empezar a hacer mella este tipo de comentarios. Nosotros tenemos que tener en claro lo que nuestro Señor Jesús tenía en claro, lo que nuestro Maestro, a quien aprendemos, tenía claro, que era cumplir el propósito de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Y aunque Pedro tuviera una buena intención o se lo hubiera dicho de una manera, entre comillas, buscando el bien de nuestro Señor Jesús paró en seco este tipo de comentarios porque sabía nuestro Señor Jesús que eso que Pedro decía no provenía de Dios. La realidad es que es Satanás hablando a mi Señor Jesucristo, haciendo mella y comentando que estaba haciendo demasiado para Dios. Y te vuelvo a repetir, nunca es demasiado lo que hacemos para Dios, nunca es suficiente lo que hacemos para Dios, porque Él hace mucho más por nosotros, porque Él hace todo por nosotros, porque mi Señor Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Por eso nuestro Señor Jesús fue muy claro con Pedro y nos hace la declaración, ¿verdad? En el verso 24 al 25. Nos hace esta aclaración, perdón, en los siguientes versos. Nunca es demasiado. Dice el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjense, un verdadero discípulo de Cristo es aquel que lo sigue en el deber y lo seguirá siempre, siempre. Es un discípulo, un verdadero discípulo es aquel que anda en el mismo camino que anduvo nuestro Señor Jesucristo, que es guiado por el Espíritu Santo. Un verdadero discípulo debe tomar muy en cuenta lo siguiente. Mi Señor Jesús no lo enlista, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor, niégate a ti mismo. Requisito, niégate a ti mismo. Cuando leemos que debemos de negarnos a nosotros mismos, es una frase sencilla, pero que implica algo fuerte en la vida de una persona. El negarse a uno mismo es algo difícil y es algo complicado en un inicio, Pero déjame decirte que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, lo aprendió y lo practicó
para enseñarnos, primero para redimirnos y salvarnos y luego para enseñarnos a hacerlo nosotros mismos. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí checan? No estimó el ser Dios, no se aferró a que Él era Dios. Él vino, se despojó de sí mismo, dejó su gloria, se negó a sí mismo y se humilló y vino y nació y habitó y creció y vivió con los hombres. Él, nuestro Señor Jesús, dejó su gloria para venir y vivir como un hombre. Por eso les digo, este negarnos a nosotros mismos, cuando nuestro Señor Jesús nos lo dice, no solamente nos lo dice, sino que con su ejemplo nos lo demostró. ¿A cuántas cosas el hombre se puede aferrar y se niega a dejar? Y eso que se niega a dejar le impide seguir a Jesús. Nosotros sabemos que la naturaleza del ser humano es egoísta, no quiere negarse a sí mismo. Pero nosotros tenemos de ejemplo a nuestro Señor Jesús, que nos ha dado un ejemplo de negación, que lo hizo por nosotros. Así que también nosotros debemos despojarnos de nosotros mismos, haciendo a un lado todos nuestros temores, todos nuestros egoísmos o cualquier cosa a la que nos aferremos para no seguir a Jesús. Si Cristo murió por nosotros, nosotros deberíamos de estar dispuestos a entregarnos a Él al punto, hermanos, de querer morir por Él, de no importar que nuestra vida estuviera en peligro o en riesgo. Que ese sentir que hubo en mi Señor Jesucristo de negarse a sí mismo, lo haya también en nosotros, de negarnos a nosotros mismos. Miren, hermanos, cuando el Señor te llama y tú entiendes que eres discípulo de Cristo y que tienes que aprender de Cristo, tu vida toma otro sentido, toma otra orientación, tus planes cambian, tus prioridades cambian, ya tu vida no gira alrededor de lo que tú quieres hacer o lo que tú querías hacer, gira alrededor de lo que Dios quiere para mi vida. Todo cambia. Y tienes que dejar muchas cosas atrás. Te estás negando a ti mismo, estás dejando de hacer lo que tú querías hacer porque sabes que has encontrado un tesoro más grande, invaluable y que ya lo has encontrado y que no lo puedes dejar ir. Y por eso todo lo demás que no sea Él, que no sea Cristo, todo lo demás lo puedes soltar, lo puedes dejar, te lo puedes negar. Esto es ser parte de ser discípulo. El sentir que hubo en Cristo debe de haber también en nosotros ese sentir, hermanos. Negarnos. Y dice el verso 2, dice el segundo punto, tome su cruz, porque mi Señor Jesucristo dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Sí chequé? Tome su cruz. Ese es otro requisito, tomar la cruz. Ahora, no es que vayamos a ser crucificados en una cruz física. Dentro de los evangelios encontramos referencias a tomar nuestra cruz. Por ejemplo, en Mateo 10, del 38 al 39 dice, el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lucas 9, 23 y 24 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Nuestro Señor Jesús es muy enfático. Debemos estar dispuestos de incluso morir por Jesús. Fíjense, mi Señor Jesucristo hacía referencia a tomar la cruz porque
De alguna manera, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, la nación judía, el pueblo judío, estaba muy familiarizado con las crucifixiones romanas. Así que el sufrimiento que éstas traían, las crucifixiones romanas, ellos entendieron perfectamente cuando mi Señor Jesús les dice tomar la cruz, porque ellos habían visto demasiado este hecho de que mucha gente tomaba la cruz para ir y ser crucificado. Entonces muy pronto iban a ver a Jesús haciendo lo mismo. Jesús no se negó a sufrir, no se acobardó. Tenía muy claro nuestro Señor Jesús cuál era su misión, su deber. Así que ninguno de nosotros nos deberíamos de negar al sufrimiento por Cristo. Nuestra fidelidad, nuestro amor, se debe demostrar en cualquiera que sea la situación en la que estemos. Cualquiera que sea. Cualquier sufrimiento, padecimiento, tristeza, cualquier cosa. Nuestra fidelidad a Cristo y nuestro amor a Él deben de permanecer. La realidad es que hay quienes aman a Dios y les son fieles mientras no les acontezca nada, pero en las primeras se les acaba el amor, se les acaba la fidelidad a Dios porque se vienen aflicciones y pruebas a la vida de todo cristiano. Sin embargo, nosotros deberíamos estar dispuestos a tomar esa cruz y sufrir por Cristo. No saborear más las cosas de los hombres, las cosas de este mundo. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjense, hermanos, cuando nosotros hablamos también de tomar la cruz, no solamente es estar dispuesto a padecer, sino estar comprometidos a la causa de Cristo, hasta el punto de morir de manera voluntaria por ella. Nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, ya no luchamos por vivir bien en este mundo. Porque hay gente que quiere vivir bien para este mundo y piensa para esta vida, pero hasta ahí, se queda hasta ahí, no va más allá. Pero nosotros no luchamos para vivir bien en este mundo. Es más, un discípulo de Cristo está dispuesto a pasar dificultades en esta vida. ¿Por qué? Pues porque un discípulo de Jesús sabe que lo que le espera es mucho más excelente que cualquier otra cosa que pueda ofrecer esta vida. ¿De qué nos servirá o qué beneficio tendremos, hermanos? El buscar estar bien solamente en esta vida. Si nada más estamos buscando el estar bien para esta vida, la realidad es que nos estamos descuidando. Estamos descuidando nuestras almas. Yo veo a nuestro Señor Jesús, nuestro mayor ejemplo. Él estuvo dispuesto a pasar por todo lo que pasó por amor a nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús y despojarnos de nuestra humanidad y estar dispuestos a seguir su ejemplo, el ejemplo de nuestro Maestro. Pedro dijo en 1 de Pedro 2, verso 20 y 21, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados
y lo soportas. Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Un discípulo va a seguir las pisadas de su maestro. Es claro. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces un discípulo seguirá las pisadas de su maestro, la conducta que tuvo Jesús ante las diferentes circunstancias. Un discípulo está dispuesto a dejarlo todo por agradar a su maestro. Así mismo estuvieron los primeros discípulos. Ellos dejaron todo. Ya lo vimos como Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Leví, que la palabra nos dice que fueron llamados. Ellos respondieron al llamado y lo dejaron todo. Pablo, ¿verdad? Todo lo tuvo por basura para ganarle a Cristo, el conocimiento de Cristo. Entonces deberíamos de estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirle. Y seguirle. Dejando todo. Miren, vamos a Lucas 14. Porque aquí vamos a ver en Lucas 14, del 25 al 32, cómo nada debe de anteponer a nadie. No debemos de anteponer a nadie delante de Jesús. No podemos poner a alguien por delante de Jesús. Lucas 14, 25 al 33 dice: Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto cimientos y no pueda acabarla. Todos los que vean comienzan a hacerle burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía esté lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Nuestro Señor Jesús es muy claro en cuanto a los que son aspirantes a ser discípulos. Nuestro Señor Jesús nunca nos engañó. Siempre nos pone sobre aviso, nos explica de qué se trata ser discípulo. Mi Señor Jesús es claro: si alguno de ustedes dice quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, tendrá que amarme más que a su madre, más que a su esposo o esposa.
más que a sus hijos, más que a sus hermanos, hermanas. Mi Señor Jesús nos dice, ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. ¡Wow! Si no estamos dispuestos a morir en una cruz por nuestro Señor Jesús, no podemos ser discípulos de Él. Si no amamos más a Jesús que a nuestras propias vidas, no podemos ser sus discípulos. Ahora, fíjate, mi Señor Jesucristo usa la palabra aborrecer. Aborrecer viene de la palabra miseo y significa amar menos. Te está hablando de la preferencia relativa de una cosa por encima de otra. Así que nosotros no podemos preferir a nadie por encima de nuestro Señor Jesús. A nadie. Y suena duro. Suena duro porque yo pienso que tú amas si eres casado, amas a tu esposo, a tu esposa, amas a tus hijos, a tus padres, a tus familiares. Y el Señor no está en contra de que los amemos. Simplemente no los podemos amar más que a Él. Por eso es que mi Señor, esas grandes multitudes que iban con Él, de repente se voltea y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece o no ama menos a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y es tremendo. Miren, el Señor nos permite amar a nuestros familiares, a nuestros hijos, esposos, pero nunca debemos de perder el enfoque de a quién debemos de amar más y de quién debemos de honrar sobre todo las cosas, sobre todas las personas. Mi Señor Jesús tuvo una vida familiar terrenal en la familia de María, los hermanos de mi Señor Jesús en la carne. Podemos ver cómo mi Señor Jesús recibió el rechazo de su propia familia, de su madre, de sus hermanos. La palabra nos dice que sus hermanos no creían en Él. El pueblo donde creció, en Nazaret, tampoco. Dice la palabra que hizo pocos milagros porque la incredulidad era tremenda. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Acompáñame en el camino del rechazo y del sufrimiento. ¿Estás dispuesto a acompañarme en ese camino de rechazo y sufrimiento? Un discípulo debe de estar preparado para enfrentar, aceptar ese rechazo, incluso el rechazo de la propia familia. Por eso mi Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, en otra parte por ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso del 49 al 53, dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? En la tierra, os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Vas a tener problemas con la gente que amas y debes de demostrar que me amas más a mí, dice el Señor Jesús, que a esa familia o a esas personas que amas también.
¿Por qué mi Señor Jesús dijo esto? Bueno, porque miren, ya con el tiempo que llevo en el Señor no es mucho, pero tampoco es poquito. Los años que tengo ya en el cristianismo, uno se puede dar cuenta que hay personas que se alejan de la iglesia porque el esposo no se acerca a la iglesia, porque ya tiene tiempo en la congregación y está orando y el esposo no reacciona y al final termina retirándose, y esto lo hemos visto tanto en hombres como en mujeres, o porque reciben presión de parte de la familia, sobre todo cuando eres la primera persona en convertirte de esa familia a Cristo, ¿verdad? Que si te van a desheredar, que si ya no eres mi hijo, que no es lo que yo te enseñé, que te va a ir mal. Platicaba con una hermana hace unos días, y ella me comentaba que estaba un poco, no triste, pero sí pensativa, meditando, porque tienen ahorita una rachita un poquito complicada en cuanto a lo económico. Entonces, la familia política, los familiares de su esposo, que no son cristianos, pues les dan a entender que ellos están así porque se cambiaron de religión, que les está yendo mal porque dejaron el catolicismo y entregaron su vida a Cristo. Entonces ella me decía, estoy orando al Señor para que nos ayude a salir de todo esto y no digan eso. Le digo, mira, no te preocupes, el testimonio que tú estás dando de tu familia, de tu matrimonio, avala que es mejor estar con Cristo que sin Cristo y que a pesar de las situaciones difíciles económicas que tengan, su fe no falta, su gozo no falta, la unidad en la familia no falta. Y ese también es un gran testimonio. Pero la verdad es que la familia puede ejercer mucha presión sobre las personas. Hay quienes incluso, pues por quedar bien con alguien, hacen a un lado al Señor, lo niegan o se avergüenzan de hablar de Él. Por eso mi Señor Jesús dijo en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, aquí es el mismo pasaje, es el mismo discurso. Un discípulo se siente orgulloso de su maestro, siempre va a hablar de él. Cuando tú amas a alguien, cuando tú admiras a alguien, todo el día lo traes en tu boca. Hablas de él cuando tienes la oportunidad, estás orgulloso y por lo tanto hablas de él. Pero cuando te avergüenzas de alguien ni siquiera lo mencionas, porque sientes vergüenza, porque te da pena. Y eso significa que no amas a esa persona. Y esto puede llegar a suceder a un cristiano, a un discípulo. Por eso mi Señor Jesucristo hace la advertencia: si tú te avergüenzas de mí y de mis palabras, de mi evangelio, y sobre todo en esta generación que es una generación adúltera y pecadora, que rechaza a Dios, que se burla de Dios, que hacen chistes de mi Señor Jesucristo, y tú en vez de ofenderte y de sentir ese celo por el Señor, te ríes o te callas ante ese tipo de actitudes, pues, y más, no te atreves a hablar de Cristo, quiere decir que no amas al Señor, quiere decir que te avergüenzas de Jesús. Y Jesús se va a avergonzar de ti. Así que debemos de tener cuidado, hermanos. No podemos anteponer a nadie a Jesús. A nadie. Nadie puede estar por delante de nuestro Señor Jesucristo. No podemos amar más a nadie, ni a nada. Debemos de tener en claro incluso aquello que más amamos en este mundo, que son nuestros familiares, nuestros esposos, nuestros hijos, esposas, padres. No los podemos interponer delante de Jesús.
No podemos callarnos y dejar de hablar de quién es Jesús. Debemos estar dispuestos todos nosotros a pagar un precio, hermanos. Porque hay un precio que pagar. Hay un precio de seguir a Jesús. Ahora, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a pagar el precio de ser discípulo de Jesús? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo, tomar tu cruz, seguirlo? ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de sufrimiento y rechazo de las personas que amamos, como nuestros padres, como tus hijos, como tu esposo o esposa? Hermanos, ese es el costo. Ese es el costo. Negarte a ti, hacer a un lado lo que tú quieres hacer, tus planes porque amas a Cristo. ¿Estás dispuesto a sufrir y a padecer por seguirlo? ¿Estás dispuesto a sufrir ese rechazo porque amas a Cristo? Ese es el precio. ¿Quieres pagarlo? Por eso volvemos a Lucas 14:28. Por eso mi Señor Jesús dice: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Si observan, no sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Entonces, calcular los gastos, hermanos. Calcular los gastos. La imagen que nos da mi Señor Jesús de la torre es un llamado a considerar el costo de seguir a Jesús. Cristo, nuestro Señor Jesús, como les comenté la semana pasada, no utiliza un recurso emocional para que lo sigan. Más bien, habla de una realidad en la cual se tiene que meditar, en la que más bien Jesús pide que lo pienses muy bien, que lo pienses cuidadosamente antes de tomar una decisión. A ser fiel, si vas a ser fiel a la tarea, a lo que conlleva ser un discípulo. Calcular gastos, porque es triste quedarte a la mitad. Por eso dice, y no pudo acabar, o sea, que empezó y no terminó. Eso es una burla que se centra en la deshonra de ser incapaz de concluir la obra. Seguir a Cristo, hermanos, no es algo a lo que se accede para ver o poner a prueba, a ver si voy a poder. No, hermanos, requiere el máximo compromiso posible. El máximo compromiso posible. Y el verso 31 dice: ¿o qué rey marcha a la guerra contra otro rey? No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Así que ese es verso 31 y 32. Se presenta un rey que evalúa sus posibilidades para enfrentar la batalla con otro rey más poderoso. El rey envía una embajada y solo después de sopesar la magnitud y las consecuencias de su decisión. Entonces nuestro Señor Jesús nos está invitando a todos nosotros a que consideren de manera seria lo que implica seguirlo. No es un juego o algo que que puedes considerar en empezar y dejar a la mitad. No es un juego. 。
Por eso es que debemos de considerar muy bien las cosas. Jesús quiere que toda esa multitud a la cual volteó y le dijo, si quieren seguirme, tienen que hacer esto. A nosotros hoy en día, en este momento, nos está diciendo lo que es seguirlo. No es algo trivial. No se trata de lo poco que uno le pueda ofrecer a Dios. No es de, ay Señor, no tengo mucho que ofrecerte, no hermano, sino esto se trata de cuánto es lo que Él merece y todo el esfuerzo y trabajo que vamos a dedicar para ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Porque Él se merece todo el esfuerzo, trabajo, dedicación, amor. Él se lo merece. No podemos ser un verdadero discípulo si no estamos totalmente dedicados a Dios. Y es algo que quisiera que estuviéramos conscientes, hermanos. Son requisitos para ser discípulo. Y solamente cuando entreguemos nuestras vidas a Dios de manera completa y total podemos ser sus discípulos verdaderamente. Terminamos con oración. Padre Santo, Dios bendito y misericordioso, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tú, Señor Jesús, nunca nos engañas, Padre. Tú eres tan claro en tu palabra de qué se trata ser tu discípulo, del precio que hay que pagar, de lo que hay que estar dispuesto a dejar, de tener nuestras prioridades muy claras, de tener las posiciones de cada persona que amamos de manera tan clara. Señor, tú te mereces todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, todas nuestras ganas, Padre, para ser tu discípulo. Queremos vivir unas vidas realmente entregadas a ti. Por favor, atiende nuestra oración y escúchanos, Señor. Y ayúdanos a ser esa clase de discípulos que tú pides, Padre. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, tenerte en el lugar primero, Señor. Ayúdanos, Padre, a nunca avergonzarnos y nunca negarte, Padre. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, les guarde, les proteja y si el Señor lo permite, la próxima semana estará mi esposo con ustedes. Que el Señor les bendiga.